Hola, 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 ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Sí, estamos. La hora es la hora. La hora es la hora, es la hora. Podemos cantar la canción de Yuya. Sí, así mismo. Mientras nos vamos conectando, voy a compartir otra imagen. Un poquito como hablaba en el bloque anterior, es un poco difícil establecer una cronología exacta de los textos y de las tradiciones del Antiguo Testamento. ¿Qué tal, Sergio? Bendiciones. Buenas tardes. Buenas noches, profe. Un gusto escucharte. Bendiciones para los Igual. compañeros, a todos. Amén. Ahora me estoy acoplando. Qué bueno, qué Recién, bueno. recién me hice tío, que el factor tiempo ahora amerita mucho. Definitivamente. Es como diría un amigo mío, si el tiempo es oro, yo soy el más pobre de todos los hombres. No tengo ni un minuto libre. Sí, así mismo es. Pero es un privilegio ahí, estamos ahí enfrente al querubín protector. Ahí es un privilegio estar junto a César. Ese es algo que no tiene precio. Ya lo vamos ascendiendo en cualquier momento. Es uno de los escabelos del trono de Dios. Volviendo entonces al tema de la cronología, es un tanto incierta, un poquito como decía en la hora anterior. Lo primero es que los pueblos antiguos no tenían una obsesión con la exactitud histórica como nosotros, que pasó en tal fecha a tal hora. Eso a ellos no les importaba. Les importaba más la relación que tenían los hechos entre sí. Primer problema ese. Su forma de registrar los eventos cronológicos era dejaba bastante que desear, vamos a decir la verdad, ¿no? Segundo problema, para establecer una cronología exacta, es la manera en que se recopilaron los textos bíblicos. En la clase pasada hablábamos un poquito de la visión un tanto inocente que tenemos todos los cristianos, sin importar nuestro nivel educacional, los años que llevemos de creyentes. A la hora de la verdad, cuando vemos una Biblia, pensamos que Dios estaba aburrido un día, agarró, hizo un libro y lo tiró del cielo y le cayó alguno en la cabeza. Vemos la Biblia como un libro plano que vino todo junto así como nosotros lo conocemos. Y eso no es verdad, ni de lejos. Los, los textos, muchas veces de manera fragmentaria, otras veces completos, especialmente los profetas, siempre fueron textos completos desde el inicio, con muy poco trabajo de redacción. Pero otros eran tradiciones antiquísimas que se guardaban en la memoria y que más tarde, más temprano, se pusieron por escrito en papel o en papiro o en pergamino. ¿Sí? Eh, pero fueron siendo
coleccionados en el tiempo y no siempre estuvieron todos juntos. El Antiguo Testamento, más o menos como lo conocemos hoy en día, es una obra del siglo V o VI antes de Cristo, de la época de los cronistas, del retorno de Babilonia. No es que antes no existían los libros, sino que antes no estaban todos juntos. Ahí es que un pueblo que pasó por un exilio y casi por un exterminio, se da cuenta, especialmente los sacerdotes y los escribas, se dan cuenta de que mejor tenemos, no hace mucho, así un poquito me voy por las ramas, pero no hace mucho tiempo, hace menos de un siglo, cuando lo más crudo de la persecución de cristianos en la Unión Soviética, cuando recién se establecía el comunismo en la Unión Soviética, después se calmó un poco, pero en el principio sí hubo una persecución terrible, donde se deportaba a las personas, se perseguía a las personas, se mataba a las personas, se los mandaba a campos de concentración. Cuando se encontraba una Biblia se destruía. Y los creyentes hacían lo poco que podían. Algunos se guardaban, no sé, un testamentito como el de los Gedeones, a veces una única página. Lo guardaban donde podía y esa era toda su escritura. Y cuando fue pasando el tiempo, se dieron cuenta, en algún momento tenemos hay una historia que yo siempre tengo dudas con esas historias, de su historicidad completa. Suenan demasiado fantasiosos, pero a veces la realidad supera la ficción. Que en algunos campos de concentración exclusivos de cristianos, en Siberia, cada cristiano, cada cristiana sabía un pedacito de memoria de la Biblia y ahí iban repitiendo hasta completar la Biblia completa. No sé hasta qué punto eso es totalmente histórico, pero en la memoria colectiva de los pueblos antiguos, esto era una práctica común, mantener las historias de manera oral, pasarlas de padres a hijos, y se mantenía. Hasta les doy un garrote para tirar en clases de Nuevo Testamento. En clases de Nuevo Testamento siempre te dicen que Marcos fue escrito primero y Mateo después, porque Marcos es más cortito. Entonces, en la crítica literaria, un texto más cortito siempre es un texto anterior, después se le agregan cosas. Lo que no tienen en cuenta es que los pueblos antiguos, la literatura era para ayudar la memoria, no era la memoria. La memoria era mejor. Entonces, los textos largos en realidad eran más primitivos. De hecho, hay muchos teóricos y muy bien informados que no solo sostienen que Mateo fue primero, sino que Mateo fue escrito en arameo o hebreo. Pero en fin, ese no es cosa de otra materia. Pero sí quiero que tengan en cuenta esto, que los textos estaban dispersos hasta más o menos el siglo VI antes de Cristo. Allí la labor de los cronistas fue, de los cuales el principal es Esdras, pero ellos se dieron cuenta de que si se perdían las escrituras o seguían dispersas, una siguiente persecución destruiría la identidad del pueblo para siempre. Y allí es que se pone, no por primera vez por escrito, sí, pero por primera vez todo junto, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Esa es otra de las dificultades cronológicas, porque los cronistas lo que les importaba era compilar los textos y no ponerlos por orden cronológico. Y el tercero y última estocada para la cronología exacta fuimos nosotros los cristianos. Para los cristianos, el interés no era la cronología ni cuándo sucedieron los hechos, sino una serie de relatos que llevaran a Cristo. Entonces, un fin teológico terminó
por desarmar del todo el orden cronológico de la Biblia. Hay algunas ediciones para vender más, se pueden conseguir, que se llama la Biblia cronológica, que están puestos los libros en el orden en que más o menos fueron escritos. Y es bastante interesante, por cierto. No aporta nada, pero es bastante interesante. Por eso, este esquema aquí es solo a fines esquemáticos. No es ni de lejos exacto, ni pretende serlo. Pero, y también el número 7 es solo a fines simbólicos. Podríamos dividirlo en muchos más periodos y, y hechos correlativos. Pero el 7 siempre nos sirve a los estudiosos de la Biblia y nos da un esquema general, ¿sí? Un esquema genérico. No lo tomemos como una cronología rigurosa del Antiguo Testamento. Entonces, 7 periodos, más o menos. El periodo formativo del pueblo, el periodo teocrático. ¿Sí? Esto aquí no es formativo de los textos, sino formativos de la nación hebrea, de la nación de Israel. Entonces tenemos el periodo formativo, el periodo teocrático, el periodo del reino, el periodo de los dos reinos, el periodo del reino después del primer exilio, el exilio de los asirios, que destruye el reino del norte, del exilio babilónico y del posexilio, que es el único periodo histórico en el cual hay una cierta certeza de qué es lo que sucedió en cuanto a los textos. El resto es historia del pueblo, pero no historia de los textos. Esto que quede más o menos claro, porque a veces, no, entonces en esa época se escribió tal texto. No. Los textos sufrieron, ¿no? Algo que los teólogos liberales nos obligaron a hacer es a procurar, a investigar y a reconocer que los textos, como los tenemos hoy, sufrieron un proceso formativo. Eso no los hace falsos ni los hace inventados en el tiempo. Pero sí, algo que es obvio, sucede con cualquier material escrito. Pasa por periodos de formación. El borrador, la primera versión, la segunda versión, a algunos se le ocurrió mejorarla. Y esto, cuando se fija por completo el texto, es en el periodo del posexilio. Repito, los cronistas, que son de esta época, se dan cuenta de que si se pierden las escrituras, que unos se conservaban, ¿sí? No es que no se conocían ni nada, pero se conservaban dispersas. Más, imagínense en textos que se copiaban a mano, en cueros de animales que viajaban, no era como nosotros que agarramos el celular y tenemos 300 versiones bíblicas en el idioma que se nos antoja. No era así. Era muy difícil, primero, que alguien supiese escribir o leer. Segundo, que conseguir los materiales para hacerlo. Y tercero, conservar esos materiales. Era toda una odisea. Y era muy fácil perderlos, así dispersos. Por eso, cuando los escribas y maestros vuelven del exilio babilónico, toman esta sabia decisión, también gracias a ellos nos llegan a nosotros, ¿no? Creo que fue providencial definitivamente, pero de poner todo junto, en en teóricos, 3 rollos. El rollo de la ley, el rollo de los profetas y el rollo de los escritos. ¿No? Esto también es muy interesante desde el punto de vista teológico, esta forma de dividir, porque
los escribas y sacerdotes judíos consideraban todo, también por la forma en que ellos entienden la inspiración, pero autoritativo solo consideraban a los libros de Moisés. Esas eran la autoridad. Los profetas explicaban la ley de Moisés y llamaban a la fidelidad a la ley de Moisés. Y los escritos eran una respuesta piadosa a la vivencia de fe del pueblo. Entonces no tenían autoridad para establecer doctrina. Nada que ver con nosotros que agarramos cualquier texto de la Biblia en cualquier lugar, sin importar cómo fue escrito, o de qué fue escrito, o qué tipo de lenguaje usa, y enseguida decimos, esto significa tal cosa, y ya le metemos. Y normalmente no sale nada bueno de eso. Pero en fin, la cronología, repito brevemente, no es exacta, no puede ser exacta, y para nosotros los cristianos es imposible de reconstruir porque los cristianos desorganizamos el Antiguo Testamento por completo, dado que nuestro interés en el Antiguo Testamento es teológico, no histórico. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Súper. Sí, profe. Aunque Entonces, la verdad, profe, diga. no, que hasta ahora entendí, yo creo que eso de interpretar, de sacar cualquier texto e interpretarlo, ¿verdad? Eso que mencionaste recién viene también de la idea de considerar que todos los textos inspirados son autoritativos. Así mismo. Viene de ahí. Es una lectura mágica. ¿Sí? Nos guste o no, esa forma de leer la Biblia es hechicería. Nos puede gustar o no, como suena, pero en el fondo y ciertamente es una práctica que aún muchos cristianos y cristianas, quiero creer que lo son, practican, que es abrir la Biblia al azar, el famoso poner el dedo y ese es el texto de Dios o la palabra de Dios para mi vida hoy. Es un absurdo. Quiromancia espiritual, bro. Es quiromancia, sí, el tarot. Pero es una forma de ver el mundo muy inocente, muy ingenua, sobre todo mágica, de que el mundo se mueve por fuerzas ocultas. Y es demasiado ingenuo. ¿Ah? Entonces esa forma de llegar a la Biblia es realmente ingenua. Ah, yo les mandé un texto ahora en el chat, que es el programa, todavía no tenemos la plataforma habilitada. Después voy a ver bien con el profe Florencio cómo pasamos los trabajos y todo hasta que ya esté habilitada. Pero ahí les pasé el programa general de la materia y ahora les voy a pasar otro. Cualquier cosa, no hay problema, pueden compartirlo con los compañeros que no están aquí, aunque creo que en este grupo el único que está faltando es Luis Barrios. No vi la lista todavía, pero creo que son ustedes nomás, ustedes cuatro. Ahora les voy a pasar un texto. Un texto de un autor que yo respeto muchísimo. El tipo es un genio. No existe otro teólogo en el mundo que se le pueda comparar. Y está encima del nivel de César. Ya, con esto les digo todo. Llega a un nivel de chiquitungués a la estratosfera, que soy yo. Entonces es ya un monstruo. O monstruo. No, monstruo es normal. Este es monstruo. Ah, ¿Quién es el teólogo, profe? ¿Y yo? Eh, yo pensé que era Sergio. No. Ya, no, los textos de Sergio son para
escritura celestial en la propia presencia de Dios. Ah, el- Hasta crítica. este pequeño texto que les pasé es una lectura devocional vivencial de los 10 mandamientos. Ahora ya empezamos con la materia propiamente. Hasta aquí veníamos con introducción y ahora ya entramos en la pregunta de Luis en la hora anterior y en materia, ahora sí vamos a empezar a entrar en los libros. Los 10 mandamientos, eh, bueno, la versión del Éxodo es propiamente la versión autoritativa. Luis usó esa palabra y es una palabra correcta. En este caso es la versión autoritativa. En la clase pasada les pregunté ¿qué está escrito en Éxodo 20? Ahí, muy correctamente, los 10 mandamientos. Pero cuando les pregunté ¿qué está escrito en Deuteronomio 5? Quedó el cric, cric, cric. Pocas veces prestamos atención de que allí están los 10 mandamientos también, con algunas variantes. Cuando los teólogos de la alta crítica, especialmente mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, tomaban comparativamente estos dos textos, siempre decían, hay contradicciones, hay dos versiones diferentes. Esto es una demostración a las claras de que la Biblia es un rejuntado de tradiciones de aquí y de allá. Y esta es una media verdad, porque pocos de estos críticos leían realmente cómo se presentaban ambos textos. En Éxodo 20 dice que Moisés subió al monte y Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra estas palabras. Mientras que en Deuteronomio 5, Moisés le recuerda al pueblo, antes de entrar en la tierra prometida, los mandamientos de Dios. Ahora bien, yo sé que los tres son predicadores. Cuando ustedes predican, ahora honestamente, citan los textos bíblicos, no en el momento que leen, sino cuando citan, así en medio del sermón o de la enseñanza. Cuando citas con las palabras exactas. Generalmente sí, profe. Yo, por ejemplo, le doy a un hermano que usa el proyector Ujú. y él muestra allí, ¿verdad? El texto al que nos estamos Pero ahí refiriendo. no está citando, ahí está leyendo. Yo digo cuando así en Yo la confieso que no, conversación, profe. cuando Yo no, confieso que no. Más bien muchas veces parafraseas. eh, parafraseo exactamente. Así mismo. Es lo normal, es la forma en que actualizás el texto eh, para las personas que están allí presentes, porque todos tienen una Biblia. Entonces, si es para leer la Biblia, ellos también la pueden leer en su casa, ¿sí? Para leer la Biblia todos juntos. Entonces, muchas veces parafraseamos y eso no le quita el poder y la verdad a las palabras que estamos diciendo. Y esto sucede con el texto de los 10 mandamientos en sus dos versiones. En una, Moisés lo recibe directamente de Dios y en otra, Moisés se lo predica al pueblo. Entonces no hay ninguna contradicción. Son dos momentos diferentes, dos hechos diferentes y dos maneras diferentes de llegar la palabra. Esto muchas veces tenemos que tener en cuenta, de no leer la Biblia solo el pedacito que nos interesa. Y no estoy hablando ahora del contexto inmediato, anterior y posterior, eso también es una tontería, sino conocer la dinámica del texto bíblico, cómo viene la historia, qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué en ese momento hablan así, dicen eso? ¿A quién le están gritando, o condenando o elogiando?
Y esa globalidad del texto es la que nos permite recibirlo e interpretarlo de una manera equilibrada. Porque si no, la Biblia puede decir cualquier cosa. Y de hecho, muchos la hacen decir cualquier cosa. Y algunos en el sentido peyorativo del cualquier cosa. Ahora bien, ¿cómo los hebreos... Yo quería hacer una copia de este librito, se llama Bautizados Vivimos, pero no encontré el PDF y con la cámara me salía feo. Les prometo que para la próxima se los hago en imagen, pero les quería leer de este librito. Que, a ver, voy a empezar aquí. Enseñamos que la palabra de Dios es el trato vivo de Dios con nosotros, por medio del cual Él entra a nuestros corazones llamándolos a un cambio radical. Este modo de entender la palabra como un trato vivo de Dios con nosotros, más que una proposición radical, es la manera en que la enseñanza cristiana aboga por el pensamiento hebreo por encima del pensamiento griego. El pensamiento griego, el cual habla empaquetando la verdad en proposiciones para el debate, ha predominado en la Iglesia cristiana a través de los siglos. El pensamiento hebreo afirma la bondad de la creación, una tierra llena de la gloria de Dios. El pensamiento griego, en cambio, considera que la materia es mala y por eso separa a Dios de la creación. Lo espiritual y lo material no se juntan. La popularidad del pensamiento griego se deja ver en dos maneras muy comunes de entender la Biblia. Muchos cristianos dicen que la Biblia fue, en cierto modo, dictada por Dios a los escritores y que en consecuencia es infalible. Al utilizar la razón, podemos deducir proposiciones fundamentales que tienen que ser aceptadas, doctrinas que hay que creer, leyes morales que tenemos que acatar, pasos en el camino de la salvación que debemos experimentar. El esquema es: Dios dicta la Biblia y la razón humana concluye proposiciones verdaderas. Este es el fundamentalismo. Otros cristianos dicen que la Biblia es un falible libro humano. No obstante, al utilizar la razón para penetrar las leyendas y materiales primitivos, podemos descubrir en estas verdades eternas que son válidas para todos los tiempos, tales como Dios es el Padre de toda la humanidad, todos los seres humanos son hermanos y hermanas, todo el mundo debe practicar la regla de oro. Allí el esquema es: los seres humanos escriben la Biblia y la razón humana descubre proposiciones verdaderas. Ambas maneras, este sería el liberalismo, ¿no? Ambas maneras de entender la Biblia son griegas, pues comparten la idea de que la verdad se encuentra en proposiciones deducidas mediante raciocinio lógico. El pensamiento cristiano, antiguo, original, sigue al contrario el modo hebreo de pensar. La verdad es el discurso viviente, creativo y poderoso de un Dios que ama. La verdad es la palabra viva que irrumpe en nuestras vidas e historias, rompiendo los viejos modos de vivir y creando vida nueva, valores nuevos y un nuevo compromiso. Los dos modos descritos arriba, tanto el conservador como el liberal, representan polos opuestos en el viejo debate entre fundamentalistas y liberales. Hoy en día es más común el debate entre fundamentalistas y entre los que utilizan la crítica histórica y literaria, la cual es el método de la búsqueda de las fuentes y las situaciones históricas subyacentes de los textos originales. Yo creo, dice el autor, que este método nos ayuda
a oír las Escrituras porque facilita nuestro contacto con los primeros lectores y con la palabra que los escritores, bajo la inspiración del Espíritu, recibieron. La forma en que los profetas son esenciales para entender el Antiguo Testamento y tal vez las Escrituras en general. Los profetas siempre llegan al encuentro de una situación real. Profeta en la Biblia no es el que desvenda el futuro. Profeta en la Biblia es el que llama a la radicalidad de la obediencia a Dios en una situación concreta. Y esa es la manera en que la palabra de Dios cumple su función con el pueblo. No es mediante verdades encajonadas, deducidas mediante ideas filosóficas, sino el encuentro. Yo sé que nuestra clase es de Antiguo Testamento, pero tengo mi vicio, vamos a decir, con el Nuevo. Vamos a leer Romanos, capítulo 15, versículos 3 y 4. Para entender cómo funciona en realidad el profetismo. Romanos 15, 3 y 4. ¿Quién lo tenga? Sí, leo, profe. Adelante. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Inicia Pablo con un argumento, lo que, digamos, un cumplimiento o una aplicación de la Escritura a los sufrimientos del Cristo. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice, todo lo que antes se escribió para nuestro beneficio. El propósito de las Escrituras es instruirnos, darnos esperanza. No por medio de aplicaciones de verdades vacías, sino en confrontación con la vida. Entonces, el libro, la Biblia, interpreta la vida y la vida interpreta la Biblia. No como dos polos contradictorios, sino como un diálogo permanente. Dios se encuentra con las personas por medio de su palabra. Esta es la forma hebrea de entender las Escrituras. Es un diálogo vivo con las situaciones, con las, digamos, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Mi padre era un arameo errante que leímos en la hora anterior. ¿Qué es lo que hizo Dios con ese pueblo en medio de su sufrimiento? Le dio libertad. Luego, Dios puede darme libertad a mí. Cuando me encuentro ahí, me encuentro con esos textos de que Dios libera a los esclavos. Si yo soy esclavo, Dios me va a liberar. ¿Se entiende? Es un diálogo constante con la vida real y no con proposiciones filosóficas. Las proposiciones filosóficas, primero, son un atentado contra la inspiración, porque algún cabeza iluminada dijo que así debía leerse la Biblia y solo de esa manera debía leerse la Biblia. Y el único que lee la Biblia de esa manera es el Espíritu Santo. Cualquier teólogo evangélico te va a decir, sí, eso es verdad, amén, amén, aleluya. Pero después ninguno se deja discutir las cositas que salieron de su cabeza iluminada. Como diría un amigo mío, nosotros tenemos nuestro propio ídolo evangélico llamado teología sistemática. Es una cárcel para la Biblia. Todo teólogo sistemático te va a decir que no, que junta versículos
para demostrar una doctrina. Nada de eso es cierto del todo. No creo que lo hagan con mala voluntad, pero se ha hecho de manera... Siempre cuando se hace una sistemática hay un pensamiento filosófico por detrás. Ese pensamiento filosófico por detrás está ya marcado por los intereses culturales, políticos, históricos, económicos de la persona que los aplica. Y entonces ahí la primacía no la tiene la Biblia, sino el pensamiento filosófico de la persona, sea consciente o inconscientemente. Y luego hace que la Biblia diga lo que ella quiere que diga. Y esto es una forma engañosa de leer las Escrituras. Las Escrituras se confrontan con nuestra propia vida y nuestra vida se ilumina a la luz de las Escrituras. Sin la vida real, las Escrituras no tienen vida. Entonces, cuando hay un montón de palabras raras y un montón de proposiciones filosóficas, podemos estar seguros que está muy lejos de lo que realmente es la Biblia. Entonces tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, vamos a decir, el parámetro que nos va a permitir entender el libro de la alianza. El libro de la alianza es una sección que está en el libro de Éxodo, en nuestro libro del Éxodo, pero que eruditos, tanto liberales como conservadores, han tenido que llegar al acuerdo de que en alguna época fue un libro aparte. Después se transformó en el Éxodo. Hoy tenemos el Éxodo completo. Pero es muy interesante porque nos muestra, y empieza después de los 10 mandamientos, pero nos muestra que los 10 mandamientos tienen sentido solo si conviven con la vida cotidiana. Entonces nuestra tercera hora lo vamos a dedicar al libro de la alianza, ¿sí? Que son unos cuantos capítulos al final del Éxodo, y vamos a dedicarlo al libro de la alianza. Para, sí, a partir de la semana que viene, profundizar en el Deuteronomio y a partir del Deuteronomio en los profetas. Nuestro curso de este semestre, y después voy a consultar con ustedes si tenemos que profundizar en algunos libros en particular, pero va a gravitar en torno a los profetas. Y cuando, tal vez estas palabras, pero no me vienen otras, suenen un tanto escandalosas, pero cuando hablo de los profetas, claro que los vamos a leer y ver su contexto y su literatura y todo lo demás, a los profetas que llamamos mayores, pero en cuanto a autenticidad del mensaje, al choque con la realidad, vamos a ir más por los profetas menores, que pocas veces leemos con seriedad. Yo hace no sé cuántos años que estudio la Biblia y hasta ahora no me sé de corrido el orden de los profetas menores. A ser sincero, uno nunca les da cabida, ¿no? Esos libritos de media página. Y en esos vamos a gravitar porque allí tenemos gran parte de la riqueza del lenguaje profético que después, o al mismo tiempo, dependiendo de la época, pero encontramos en los profetas mayores, ¿no? En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y en Daniel. En Daniel no tanto, porque Daniel en realidad para los judíos no era un libro profético, era un escrito, un libro que no tenía autoridad doctrinal. Pero en fin, ese es un tema que tienen que resolver los teólogos. Nosotros vamos por el lado de los libros en sí, de cómo llega a nosotros la literatura del Antiguo Testamento y qué
valor, actualidad y utilidad tienen para nosotros aquí y ahora, para nuestra vida de fe, tanto individual como congregacionalmente. Entonces, en la tercera hora, a las 20:30, nos reencontramos y empezamos a ver los 10 mandamientos y a partir de los 10 mandamientos, el libro de la alianza. ¿Sí? Nos vemos en 20 minutos. Dale, profe, excelente. Bendiciones. Este se corta solo, así que no hay mucha ceremonia. Pero ya sabemos que vamos a leer Éxodo 20. Que pueden tener su La Biblia cara del ahí. pastor César ya dice todo. ¿Cómo? La cara del pastor César ya dice todo, digo. ¿Qué hora volvemos? 20:30. Dale, Bendiciones. gracias. Nos vemos en... Se está por convertir el pastor César, dice. Amén. Después tengo una pregunta, profe.